Revelador, ella engaña y da a luz. El impactante secreto del padre del niño que cambió todo. La noticia se esparció como un incendio en el seco desierto. Valentina estaba embarazada. El pueblo entero se volvió un mar de miradas, murmullos y chismes. Ella, a sus 23 años, había soñado con romper las cadenas que la ataban a la modestia de su familia. Quería ser la primera en ir a la universidad, en demostrar que de un pequeño pueblo también podían salir grandes ideas. Pero el engaño de Diego, su amado, junto con la traición de Carla, su amiga de infancia, dejó una marca imborrable en su corazón. La traición dolía más que nunca, y ahora, un pequeño ser crecía en su interior, el recordatorio constante de la tormenta que se avecinaba. Doña Rosa, su madre, intentaba consolarla, pero cada palabra parecía un eco triste en su mente. Valentina se miraba en el espejo y no reconocía a la mujer que tenía frente a sí. Sintió un vacío, una confusión intensa. ¿Qué haría? La presión de la sociedad, de su familia, de sus propios sueños, la aplastaba como un yugo que no podía soportar. En el mercado, mientras acomodaba las frutas, sus manos temblaban, las miradas de desprecio la atravesaban como dagas. Los murmullos la seguían. ¿Cómo pudo dejarlo todo por un hombre así? Con cada pensamiento, la desesperación se apoderaba más de ella. Se cuestionaba si seguir adelante con el embarazo era una traición a sus sueños. ¿Acaso el niño merecía nacer en un mundo lleno de decepciones? El dilema de continuar con su vida o renunciar a sus aspiraciones se apoderó de su ser, mientras la voz de su profesora, la señora Rita, resonaba en su mente, hablándole sobre la importancia de la educación y la lucha por la justicia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el apoyo de la señora Rita y el académico que la guiaba, Valentina comenzó a explorar su talento en la investigación social. Pero en cada tutoría, cada vez que se sentía más cerca de sus objetivos, la sombra de Diego la acechaba. Intentó reconciliarse con él, pero cada encuentro revelaba más mentiras. ¿Era realmente él quien la seguía amando? La angustia crecía. En un momento de confrontación, las palabras hirvieron en su boca y le exigió la verdad. La incertidumbre la mantenía despierta por las noches, desvelada por la ansiedad y la confusión. Entonces, un antiguo amigo de la familia la visitó. Con un aire de misterio, reveló que Diego no solo había traicionado su confianza, resultó ser hijo ilegítimo de un poderoso empresario del pueblo. Esta revelación la impactó. ¿Cuántas otras verdades se escondían bajo la superficialidad de su amor? Cuando el pueblo comenzó a murmurar sobre la conexión de Diego y las dinámicas del poder, Valentina sintió que el viento la empujaba a la orilla de una verdad que podría cambiarlo todo. A medida que sus dilemas se profundizaban, un nuevo y temible camino se le presentaba. La pregunta seguía flotando en su mente. ¿Podría ella, Valentina, encontrar la fortaleza para enfrentarse a la traición y seguir adelante? ¿O se dejaría consumir por el rencor? En medio de esta tormenta emocional, un futuro incierto la esperaba y las olas del mar susurraban anuncios de cambios inminentes. El sol apenas asomaba entre las montañas cuando Valentina decidió salir a caminar. Necesitaba un espacio para ordenar sus pensamientos, alejarse del caos del pueblo que se había vuelto un estigma en su vida. Cada paso resonaba en su mente como un eco de decisiones no tomadas. La vida que había imaginado parecía cada vez más lejana, y aunque el frío de la mañana le pellizcaba la piel, sentía que el aire fresco traía consigo una pequeña claridad. La conversación con su antiguo amigo pesaba sobre ella. La revelación de la verdadera identidad de Diego la había despojado de su inocencia. Por un lado, la traición la había empujado al abismo de la desconfianza, pero también había encendido una chispa de determinación. Su futuro no podía estar anclado en las mentiras de alguien más. Tenía que ser más que la víctima de un romance fallido. Tenía que ser una voz, una fuerza.
A medida que caminaba, la idea de retomar sus estudios creció con cada paso. La educación había sido siempre su refugio, el lugar donde imaginaba construir sueños. Sin embargo, la pregunta seguía asediándola. ¿Podría ser madre y al mismo tiempo perseguir sus aspiraciones? Este dilema la llevó a un rincón apartando de los senderos que conocía, donde solía estudiar en secreto, donde las hojas de los árboles servirían de atajo para sus ideas. En el silencio del bosque, sintió que la presión comenzaba a ceder, y decidió hacer un pacto con su futuro. Si iba a traicionar su seguridad al acercarse a lo desconocido, tenía que hacerlo en sus propios términos. En ese instante, tomó la decisión de inscribirse en la universidad. Era un paso audaz, pero podía sentir en su interior que era lo que necesitaba. De esa forma, podría moldear su propio destino, infundir su historia con el poder de la educación. Los días siguientes fueron un maratón de gestiones. Con el apoyo de la señora Rita, logró inscribirse en un programa adecuado, el primer paso para renacer. Pero ese renacer también significaba dejar atrás parte de su historia. La traición de Diego y Carla ya no podía definirla. Había crecido y su entorno empezaba a cambiar. Las miradas de desaprobación del pueblo distaban ya de tocarla. Cada vez que le hablaban de su condición, le recordaba que estaba construyendo su nuevo yo. Los desafíos no tardaron en llegar. La intensificación del estudio y la incertidumbre del embarazo se convertían en una lucha constante. A veces, la ansiedad la paralizaba, cuestionándose si realmente tenía la fortaleza necesaria. Sin embargo, descubrió algo en esa lucha: su capacidad para organizarse. Valentina se convirtió en la estudiante más dedicada, sorprendiendo a sus profesores con su deseo ferviente de entender el mundo que la rodeaba. Cada libro leído, cada clase asistida, era un ladrillo más en la construcción de su identidad. Sin embargo, Diego no dejó de ser un eco en su vida. Aunque se había distanciado, la presión de sus decisiones lo seguía. Un día, al salir de clase, lo vio esperándola en la plaza. Su corazón dio un vuelco. Había llegado el momento de enfrentar las verdades no resueltas. Iba a exigir respuestas, a retar su engaño con la franqueza que había cultivado durante su viaje personal. Mientras se acercaba a él, sintió que su determinación se transformaba en una armadura. Las palabras listas para ser pronunciadas danzaban en su mente. De pronto, todo lo que había vivido tomó sentido: su sed de justicia, su necesidad de claridad, su revolución personal. Diego, comenzó, y en su voz había una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Necesito saber la verdad, y estoy lista para enfrentarlo todo. El viento sopló con fuerza en su rostro, mientras la conversación se tornaba inevitable. Valentina estaba a punto de descubrir si lo que había construido, que iba más allá del dolor, podría resistir la sacudida que estaba por venir. El silencio pesado que se instaló entre Valentina y Diego no era la calma que precede a una conversación. Era un campo de batalla cargado de emociones reprimidas y verdades a punto de ser destapadas. La mirada de Valentina se fijó en él, buscando alguna pista que revelara su estado interior, alguna señal de remordimiento o de la culpa que sabía que debía estar sintiendo. Pero él se mantenía neutral, con una expresión que reflejaba tanto desafío como arrepentimiento, añadiendo una capa de complejidad a su ya turbulenta relación. «Valentina», empezó Diego, la voz apenas un susurro entre el ruido del viento. «Lo que hiciste me ha sorprendido. Pensé que jamás tendrías el valor de dejarlo todo atrás». Su tono, combativo pero también inquisitivo, encendió una oleada de indignación en su interior. ¿Dejarlo todo atrás? ¿Te refieres a permanecer prisionera de tus mentiras? No es eso lo que estoy haciendo. Su respuesta brotó de su interior, cargada de una fuerza que apenas había comenzado a entender. Aquel encuentro, que había sido previsto como una confrontación, se transformó en una oportunidad de autoafirmación. Mientras él comenzaba a defenderse, Valentina luchaba por escuchar más allá de sus palabras, comprendiendo que no solo se trataba de ellos dos, sino del impacto que sus decisiones tendrían en su futuro. La idea de ser madre, de construir una vida, se alzaba como un faro en la niebla de su confusión. Diego había sido una sombra de su pasado, pero ella no podía permitir que las decisiones de otros interfirieran en su camino hacia la realización personal.
¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? La interrumpió él, su voz ahora vibrando con la tensión de una pregunta que hacía eco en lo más profundo de ella. La respuesta estuvo a punto de salir de sus labios, pero se detuvo. No podía ser solo una confrontación, tenía que ser una declaración de su nuevo yo, porque en ese momento creí que era tu verdad y no la mía. Pero ahora estoy aquí para reclamar lo que es mío. Cada palabra parecía resonar en el aire como un canto de guerra para ella misma. Valentina sintió que había cruzado un umbral y no podía retroceder. La responsabilidad y el miedo que había sentido se estaban disipando, reemplazados por algo más sólido, la dignidad de ser dueña de su historia y de su futuro. No se trataba simplemente de ser madre, se trataba de ser una persona completa, con aspiraciones y sueños por realizar aún. Diego, aunque parecía desafiante, lucía inquieto. ¿Y si lo que construyes fue sobre una mentira? ¿Acaso no te importa? Lo que me importa es cómo elijo avanzar desde aquí. Valentina tomó una respiración profunda. Lo que construyo no depende de ti ni de ninguna mentira. Es mi deseo, mi esfuerzo, mi camino. La verdad la liberó, lo suficiente como para vislumbrar su futuro. Diego, aunque todavía presente, empezaba a desvanecerse en su mente. Su fracaso se convertía en el catalizador de su transformación. Al despedirse de él, Valentina sintió el peso de los años de confusión disminuir. Cada paso que daba se sentía más firme, más enfocado, alineado con su nueva determinación. Pero a medida que se alejaba, un nudo en su estómago le recordó que la vida no es un camino recto. De regreso a su hogar, se cuestionó qué otras verdades estarían a la espera de ser descubiertas. El desafío no solo había sido enfrentarse a Diego, sino a sí misma y a los secretos que aún guardaba. Al final del día, mientras se preparaba para descansar, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. El remitente era familiar pero no confiable. Era Carla, su sombra hecha carne. Valentina, necesitamos hablar. Hay cosas que te incumben. Un escalofrío la atravesó. La última sombra de su pasado no había terminado de dejar su huella. Valentina sabía que enfrentarse a Carla podría desatar una tormenta que obligaría a revisar decisiones y prioridades. Lo que había construido podría estar bajo amenaza. Y aunque su primer pensamiento fue huir de la confrontación, en su interior, la nueva Valentina ya estaba planeando su respuesta. Aceptar lo que quedaba por venir era parte de su viaje, una nueva batalla que podría definir su futuro. La noche se adueñó de su entorno mientras valientes decisiones aguardaban al amanecer. ¿Realmente estaba lista para enfrentar no solo su pasado, sino también las verdades que aún faltaba por descubrir? El amanecer llegó con un matiz de incertidumbre. Valentina se despertó con el eco del mensaje de Carla resonando en su mente. Esa preocupación insistente la acompañó mientras se preparaba para un nuevo día. ¿Qué secretos guardaba su amiga que la concernían? Después de una breve pausa, decidió que la valiente versión de sí misma no podía someterse al miedo. Había enfrentado a Diego, así que, ¿por qué no debería también confrontar a Carla? Con ese pensamiento comenzó su rutina matutina. Ducha, café y un repaso de los proyectos pendientes en su trabajo, en donde había estado inmersa en un ambiente creativo que le ayudaba a enfocar su mente. Cada diseño que trazaba, cada color que elegía, sentía que representaba su nueva libertad. Sin embargo, en el fondo, sabía que esos momentos de claridad eran a la vez un escudo y un refugio. Tomó el teléfono, revisó su correo electrónico y encontró un mensaje que la hizo sonreír. Era de una posible colaboración, un proyecto que la emocionaba. Pero al mismo tiempo, una voz interna la instaba a no dejar que su entusiasmo oscureciera el inminente encuentro con Carla. A medida que avanzaba el día, Valentina se dedicó a organizar ese proyecto, pero su mente seguía divagando hacia la conversación que tendría que tener. La presión de enfrentar un pasado no resuelto se hacía evidente. Cada boceto que hacía era un recordatorio de que aún había más por arreglar en su vida. A la tarde, el lugar acordado para encontrarse con Carla era un café pequeño, acogedor y familiar. Valentina se sentó en una esquina, con la mente alerta, haciendo un esfuerzo consciente por mantener la calma. Lo que ella quería ahora era la verdad, sin rodeos. Cuando Carla llegó, el aire se tensó. A pesar de sus sonrisas y palabras superficiales, Valentina notó la incomodidad de su amiga.
Hola Valen, me alegra verte, dijo Carla, pero la mirada de sus ojos era inquietante. Valentina, en lugar de seguir la corriente, decidió ir al grano. Carla, gracias por venir. Pero sé que hay algo más que no me has dicho y necesito enfrentarlo. El tono de su voz era firme, sin atisbos de duda. Carla tragó saliva y eso significaba que había algo importante por decir. Es justo eso lo que venía a compartir. Hay cosas que no he contado sobre la última vez que hablamos, cosas que podrían afectarte. La revelación parecía estar al borde de salir y Valentina apretó los puños en su regazo. La verdad era algo que necesitaba enfrentar por sí misma. Las relaciones cuestionables de Carla siempre habían aportado confusión a su vida, pero la nueva Valentina estaba decidida a no dejar que los fantasmas del pasado la acosaran más. Lo que quiero saber es cómo tus acciones afectan mi futuro. Ya no puedo permitirme vivir en la sombra, pronunció cada palabra marcada por la determinación que había cultivado sobre la marcha. Una mirada de sorpresa cruzó el rostro de Carla, como si Valentina estuviera activando un interruptor que había estado apagado por demasiado tiempo. Está bien, te diré lo que sé, pero también significa que tendrás que decidir cómo avanzar después de esto. Las palabras de Carla fueron como un susurro pesado, llenas de promesas y amenazantes revelaciones que vivirían con Valentina desde ese momento. A medida que se preparaba para escuchar, un torrente de emociones brotó en su interior, y con cada una de ellas se intensificaba su decisión de tomar control de su vida. Mientras Carla comenzaba a hablar, Valentina supo que aquello cambiaría todo. La lucha interna había dado paso a la búsqueda de la verdad, y cada hecho revelado podría ser la clave para la próxima fase de su evolución. ¿Qué podía haber revelado Carla que la llevaría a replantear, una vez más, lo que significaba ser dueña de su destino? El futuro comenzaba a verse como un sendero lleno de posibilidades entrelazadas con decisiones críticas que definirían su vida definitiva. Y en ese momento, la expectación envolvió el ambiente. ¿Podría haber más sorpresas en la conversación? La incertidumbre permanecía en el aire, a la espera de que la verdad finalmente saliera a la luz. La verdad comenzó a fluir de los labios de Carla, cada palabra definida por una tensión palpable. La última vez que Valentina había escuchado algo tan impactante había sido en su propia ruptura, dolor, traición, decisiones imposibles. Esta nueva revelación, sin embargo, tenía el potencial de cambiar todo su presente. Lo que no te conté aquel día fue que Diego no es la única persona que ha influido en nuestra vida, comenzó Carla. Antes de que él desapareciera, había alguien más, y esta persona tiene vínculos más cercanos a lo que imaginas. Las palabras de Carla eran un enigma que la sorprendía y la inquietaba al mismo tiempo. Valentina sintió un nudo en el estómago. ¿A qué te refieres?, inquirió Valentina, su voz tensa. Las sombras del pasado comenzaban a danzar de nuevo alrededor de ella. Su padre, Javier, ha estado trabajando detrás de las sombras. No podía decirte porque pensé que era mejor protegerte, confesó Carla, su mirada baja, como si se sintiera culpable. Valentina, incapaz de contenerse, respiró hondo e intentó hacer sentido de la información. Con cada hecho que Carla desnudaba, algo dentro de Valentina se reorganizaba. Había estado tratando de salir de la influencia de Diego. Ahora, su vida se complicaba aún más, al descubrir que un antiguo amor y una amistad cercana estaban de alguna forma interconectados con su dolor. Eso solo alimentaba el fuego de su determinación. A pesar del miedo que esa verdad despertaba, Valentina sentía que debía explorar esta red de relaciones tóxicas y erráticas. Carla, esto es importante. Debo ser honesta. También he estado pensando en cambiar de rumbo. Este proyecto de colaboración podría ser el primer paso para liberarme de todas estas cargas, dijo Valentina, su mirada fija en la amiga, buscando apoyo mientras la tormenta emocional se cernía sobre ella. En su mente, ya estaba estructurando cómo separarse de todo lo que, de alguna manera, había mantenido su vida desequilibrada. Eso es genial, pero hay algo más. Carla parecía dudar, y eso solo aumentaba la ansiedad en Valentina. Javier no solo está interesado en ti, también en los proyectos en los que trabajas. Cree que tienes un talento que puede usar. Con esas palabras, Valentina sintió una sensación de traición punzante. Era como si su vida, una en la que se había esforzado tanto por encontrar la dirección correcta,
estuviera ahora tambaleándose al borde de un abismo. ¿Qué quieres decir con que puede usarme? Valentina no podía evitar que la desconfianza se infiltrara en su voz. Las revelaciones se resumían en una única pregunta. ¿Podía confiar en su propia percepción, incluso de su amiga más cercana? Lo que quiero decir es que podría ser parte de algo grande, pero Javier tiene sus propios intereses. Esa afirmación resonó en Valentina como un eco temido. Con la mente acelerada, Valentina comenzó a evaluar sus opciones, intentando reunir las piezas de su futuro. Tenía en sus manos una decisión crucial, un dilema moral: dejar que otro la guiara o tomar el control ella misma. No estaba dispuesta a convertirse en víctima de los juegos de poder de otros. La verdad, se enfrentaba a una oportunidad brillante, pero el compromiso podía significar más engaños. «Debo pensarlo, Carla. Necesito un tiempo para reflexionar sobre todo esto», respondió, cada palabra emitida con cuidado, como un ladrillo que construía su independencia emocional. A medida que se alejaba de la mesa y dejaba atrás las tensiones del café, una sensación volátil de expectativa y posibilidad la acompañaba. Eran sus decisiones las que la empujaban a convertirse en la arquitecta de su vida, pero el camino hacia adelante contenía un significado más profundo, uno que aún debía explorar. Tal vez el pasado no sea el final, sino un nuevo comienzo, pensó Valentina en voz baja, enfrentándose al horizonte. Sin embargo, en su corazón también sabía que para avanzar tendría que confrontar a Javier. Ese nuevo desafío empezaba a formarse en su mente. ¿Sería capaz de enfrentarse a esa figura del pasado que amenazaba su futuro? Una incertidumbre agazapada ocupaba su mente mientras se adentraba en un nuevo capítulo de su vida, oscuro y prometedor. Valentina caminaba por las calles de la ciudad, sumergida en un torbellino de pensamientos e inseguridades. Cada paso que daba parecía resonar con el eco de las revelaciones de Carla. Javier no solo formaba parte de su historia personal, sino que también se convertía en una pieza fundamental en el entramado de su futuro profesional. Esa mezcla de miedo y determinación la impulsaba hacia adelante, pero también la mantenía en un estado de alerta constante. La decisión que le aguardaba no era trivial. En su mente, cada opción que consideraba brillaba con un aura de posibilidad, pero al mismo tiempo, cada una se impregnaba de riesgo. ¿Acaso estaba lista para enfrentarse a Javier y a su influencia? Si aceptaba trabajar con él, ¿estaría entregándose a sus deseos o sería capaz de moldar la relación según sus términos? La dinámica de poder la inquietaba. Jamás había sido buena en la navegación de esas aguas turbulentas. Se detuvo en un parque, buscando un respiro, un momento para organizar sus pensamientos. Los árboles se mecían lentamente con la brisa, y aunque el entorno era sereno, su mente bombardeaba su calma. Pensaba en su proyecto. La oportunidad de colaboración representaba un mundo de posibilidades, no solo para su crecimiento profesional, sino para su autoestima. Sin embargo, su lógica le dictaba que debía registrarlo como una tentación más. A través de la confusión, Valentina comprendió algo sobre sí misma. Anhelaba el reconocimiento, pero no a expensas de su integridad personal. Esa verdad la había llevado a rechazar oportunidades en el pasado, y aunque hubiera sido por razones válidas, esta vez era diferente. Sentía que había alcanzado un punto de inflexión. Mientras contemplaba el cielo, una idea comenzó a tomar forma. Podría preparar una estrategia que incluyera a Javier, pero también que le diera control sobre su propia narrativa, pasar de ser una víctima a una creadora activa de su destino. En su mente, la resistencia se estaba transformando en una planificación cuidadosa. ¿Cómo podía aprovechar la situación a su favor? Era esencial que Javier entendiera que ella no era una marioneta. Tenía que dejar claro que aunque valoraba su interés en sus proyectos, no estaba dispuesta a sacrificar su autonomía. Esa noche, Valentina esbozó un plan. Necesitaba enfocar su creatividad, canalizarla hacia su máxima expresión. Decidió trabajar en una propuesta que no solo destacara su talento, sino que también delineara claramente sus expectativas. Buscaría maneras de integrar sus ideas a la visión de Javier, pero siempre desde una posición de fortaleza. Conforme la semana avanzaba, las noches se convirtieron en sesiones intensivas de trabajo. Desarrolló un proyecto innovador que no solo destacaba sus habilidades, sino que también reflejaba su voz única.
Cada diapositiva, cada palabra, era un componente de su renacimiento personal. Entregó la propuesta a Javier en una reunión tensa. La habitación parecía vibrar con la energía de lo no dicho. Valentina explicó su visión con confianza, dejando claro que el proyecto era tan suyo como de él. Había llegado el momento de establecer límites, de confrontar y reclamar su espacio en este mundo. La respuesta de Javier fue un silencio pesado y calculador. Valentina sintió una punzada en el estómago al contemplar el futuro que podría desplegarse ante ella, pero la determinación en su interior fue más fuerte. No solo se trataba de defender su idea, era la lucha por definir quién era. Estoy lista para este duelo, pensó Valentina, mientras lo miraba a los ojos, buscando la resolución detrás de su expresión. Esta confrontación no era solo profesional. Era una afirmación de su autonomía. ¿Lograría Valentina negociar su camino hacia el éxito sin ceder ante la presión de Javier? La tensión palpable en el aire ofrecía una promesa de desenlace. Un futuro incierto, pero impulsado por su creciente autoconfianza, se dibujaba ante ella mientras una pregunta persistente se agazapaba en su mente. ¿Sería capaz de sostener su independencia ante un adversario que ya conocía sus debilidades? La balanza del destino oscilaría de nuevo en el siguiente encuentro. La sala se llenó de un silencio casi sepulcral tras la propuesta de Valentina. Javier, con sus brazos cruzados y la mirada fija en un punto indeterminado en la esquina de la habitación, parecía evaluar cada palabra, cada gesto. Valentina sintió que el aire se volvía denso, casi impenetrable, y eso solo intensificó su determinación. El hecho de que estaba allí, lista para plantear su visión sin titubeos, marcaba un cambio radical en su enfoque. Antes, siempre había dejado que las circunstancias y las opiniones de otros dictaran su camino, pero esta vez estaba tomando el control. Su voz resonaba en su interior como un mantra. Soy más que una idea pasajera, soy una creadora. La tensión entre los dos era palpable, casi palpable. Javier no parecía dispuesto a ceder, y esa realidad solo alimentaba el fuego de la ambición en el pecho de Valentina. No estaba dispuesta a desvanecerse ante su autoridad. Por primera vez, esa mezcla de miedo y desafío resultaba en una motivación indescriptible. Su discurso se volcaba a la velocidad de su corazón. El proyecto no solo es mío, es una colaboración en la que ambos podemos beneficiarnos. Pero debo insistir, mis ideas seguirán siendo el núcleo de esto. Si lo quieres, debes aceptarlo. Cada palabra que salía de su boca era un ladrillo con el que construía una muralla de resistencia. Mientras Javier parecía reflexionar, Valentina lo observaba con atención. Había algo en su rostro que la intrigaba. Aquel habitual aire de superioridad que lo caracterizaba había desaparecido de repente para dar paso a una expresión de cálculo y posible respeto. Era un pequeño destello de esperanza que la instó a seguir adelante. Las sesiones de trabajo de esa semana no solo habían sido un ejercicio creativo, habían sido un intensivo en autodescubrimiento. Valentina se dio cuenta de que cada momento pasado consolidando su propuesta la había acercado más a una versión de sí misma más fuerte y consciente. Se había despojado de miedos pasados y de inseguridades que antes la limitaban. Había encontrado una voz que resonaba con autenticidad. Eso le otorgaba seguridad, y la idea de que su proyecto pudiera florecer independientemente del apoyo de Javier la llenaba de un orgullo renovado. De pronto, esa lucha por su autonomía se convertía en algo más grande, la búsqueda de su identidad profesional. Estaba dispuesta a lograrlo, aunque significara lidiar con las represalias de un adversario. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Javier rompió el silencio. «Tienes un buen punto, Valentina», dijo, y el tono de su voz era más conciliador de lo que ella había anticipado. «Podemos trabajar juntos, pero habrá condiciones. Tienes que permitir que mi aporte guíe algunos aspectos del desarrollo». Fue en ese instante que Valentina se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo la dinámica de poder entre ella y Javier, sino la forma en que ella se vería figurativamente reflejada en aquel espejo. Cada decisión que tomara, cada línea que negociara, serviría para definirla no solo como profesional, sino como persona.
Con un profundo suspiro, comenzó a formular la respuesta en su mente. No se trataba simplemente de rechazar o aceptar, sino de construir un camino que honrara sus raíces y a la vez la llevara hacia nuevas alturas. En ese momento de confrontación, comprendió que el proceso sería tanto una lucha como una oportunidad de crecimiento. Estoy dispuesta a encontrar un medio, contestó finalmente, pero debo ser clara. Quiero participar activamente en las decisiones. La seguridad en su voz era incuestionable y lo sorprendió. Javier arqueó una ceja. Sin embargo, Valentina pudo notar que su reacción era evaluación, no beligerancia. Esa pequeña victoria llenó su ser de optimismo, aunque un pequeño temor se aferró a su mente. ¿Había realmente logrado establecer ese límite, o era solo el inicio de un juego más complejo? El eco de su conversación resonó en su interior mientras se alejaba. Lo que quedaba claro era que cada interacción futura con Javier traería consigo un nuevo conjunto de desafíos. La idea de ser capaz de negociar su autonomía, así como su futuro profesional, la impulsaba hacia adelante, pero la sombra de la incertidumbre también permanecía. Al salir de la oficina, ya imaginaba cómo su vida podría cambiar con este nuevo enfoque. En su mente, un nuevo proyecto comenzaba a gestarse, uno que no solo se centraba en su trabajo, sino también en su éxito como individuo. Mientras caminaba, su corazón latía con una mezcla de ansiedad y emoción. Lo que había empezado como un enfrentamiento se estaba convirtiendo en una aventura de autodescubrimiento. Sin embargo, en el fondo, un retumbante susurro la instigaba. ¿A qué precio? Era un recordatorio de la fragilidad de su situación. Cada paso en este terreno resbaladizo podría redefinir no solo su relación con Javier, sino también el curso de su vida. ¿Podría Valentina realmente mantenerse fiel a sí misma en medio de esta negociación, o se vería arrastrada por la corriente de los intereses ajenos? La incertidumbre acechaba en cada esquina, prometiendo un desenlace impredecible en su próximo encuentro. Caminó por el pasillo, su mente un torbellino de pensamientos y posibilidades. Cada paso era un eco de decisión, una afirmación de que si bien su camino estaba plagado de interrogantes, también estaba lleno de oportunidades. No podía permitir que la dinámica de poder con Javier la despojara del progreso que había conseguido hasta ahora. El aire fresco del exterior la abrazó y le dio, momentáneamente, una sensación de claridad. En la siguiente reunión, el ambiente era más relajado, pero la tensión aún persistía. Javier había tomado una actitud más abierta. Eso era innegable. Sin embargo, Valentina sabía que cada palabra que pronunciara tendría que estar cuidadosamente calibrada. Tener voz significaba también saber cuándo hacer silencio y escuchar. Se instó a sí misma a no olvidar el poder de la pausa, el arte de dejar que el silencio hablara por sí mismo. Así que cuando ella comenzó a presentar su propuesta revisada, lo hizo con calma y determinación. Cada idea no solo era suya, sino que traía consigo una historia, una evidencia de su sacrificio y dedicación. El proyecto no era un simple concepto, era una extensión de su ser. Mientras su exposición avanzaba, se sintió cada vez más conectada con su audiencia, pero especialmente con Javier. Había un momento en el que él hizo un comentario crítico, colocando en duda un aspecto de su propuesta. Pero este no era el viejo Javier que ella había conocido, sino uno que parecía dispuesto a encontrar puntos en común. «Entiendo tu preocupación», respondió, buscando no solo defender su idea, sino también validar su perspectiva. Sin embargo, creo que esta solución no solo aborda el problema inmediato, sino que también allana el camino para futuras innovaciones. Sentía que cada palabra era un ladrillo en la estructura de su propia independencia profesional. Lo crucial de ese momento fue que, al defender su propuesta, Valentina también estaba reafirmando su autoimagen. Cada vez que lograba articular su visión, experimentaba una transformación silenciosa. Se estaba convirtiendo en eso que siempre había deseado ser. Una creadora, una innovadora con voz propia. Había dejado de ser una sombra en la sala de reuniones. A medida que la negociación avanzaba, se dio cuenta de que el éxito no simplemente radicaba en el proyecto, sino en lo que representaba. Había un camino entre la aceptación de Javier y la validación de su propia visión. Era un delicado equilibrio que podía proporcionarle tanto un triunfo profesional como un crecimiento emocional.
Sin embargo, el desfase entre sus aspiraciones y la realidad de colaborar con alguien como Javier nunca fue fácil de ignorar. Estaba dispuesta a ceder terreno en su visión, aun cuando él mostraba una cara más conciliadora. En lo profundo de su ser, Valentina sabía que su evolución no podía estar ligada a la aprobación de alguien más. Las conversaciones se alargaron en propuestas y contraofertas, y en cada pausa, ella reflexionaba en silencio. Era agotador, pero también revelador. Con cada interacción, se puso a prueba, no solo profesionalmente, sino también en su capacidad para mantener su integridad. Salió de la sala con la sensación de que había dado un paso adelante, pero la pregunta que la rondaba como un eco persistente era si lo logrado sería suficiente. Había encontrado destellos de su verdadera voz, pero cada confrontación venía acompañada de su propia carga emocional. Mientras se alejaba del trabajo esa tarde, Valentina sintió que su paso era más ligero, pero no sin un trasfondo de incertidumbre. ¿Había realmente consolidado su posición o era todo un espejismo? Esa dualidad entre autoridades y soñadores la acompañaría a cada paso, y la próxima reunión dejaría al descubierto si sus esfuerzos estaban verdaderamente encaminando a sus planes hacia una realidad. La noche caía sobre la ciudad, y entre los ritmos de luces y sombras, su mente se preguntaba cuál sería el siguiente movimiento de Javier. Sintiéndose vulnerable, pero también empoderada, comprendió que la danza entre colaboración y resistencia apenas comenzaba. ¿Sería capaz de mantener su esencia en un entorno que también buscaba moldearla? Esa pregunta palpitaba en su interior, lista para cuyo eco exigiese una respuesta en el encuentro que estaba por venir. La mañana llegó con la misma incertidumbre que había acariciado la noche anterior. Valentina se preparó para el día con un nudo en el estómago, consciente de que la próxima reunión definiría no solo el futuro de su propuesta, sino también el de su autorreflexión. Se miró en el espejo. La mujer que contemplaba era distinta al reflejo que había visto hace meses. Había crecido, adaptándose a un entorno que solía percibir como hostil, y esa transformación la llenaba de una mezcla de orgullo y miedo. Al entrar en la sala, la atmósfera era palpable. Javier, que solía ser el foco de la atención, parecía más distendido, como si estuviera a la espera de que Valentina presentase algo que pudiera captar su atención de verdad. La mirada de los demás se posó sobre ella, y una presión adicional se cernió en el aire, como si el destino colectivo estuviera atado a sus palabras. No podía ignorar que todos esperaban de ella una declaración decisiva. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió comenzar con un enfoque fresco, dando un giro a su presentación. Se adentró en el contexto del mercado actual, subrayando la urgencia de su propuesta. En su mente, el relato que ofrecía era no solo un proyecto, representaba su lucha por ser escuchada, su deseo de dejar una huella. Al articular su punto de vista, cada frase parecía deslastrada de sus inseguridades pasadas, y los ecos de su voz resonaban con claridad. Sin embargo, lo que comenzó como una exposición optimista, pronto se transformó al llegar a la parte de la estrategia. Javier lanzó una pregunta incisiva, desafiando la viabilidad de una de las tácticas que ella consideraba infalible. El antiguo pensamiento crítico de él se asomó, y un instante de duda trastocó su estado de ánimo. Pero en vez de empequeñecerse, Valentina sintió surgir un impulso inusitado: no permitir que la crítica la desbordara. «Es una observación válida», replicó, sintiendo que su tono estaba cargado de una firmeza recién descubierta. Sin embargo, tenemos que considerar que la jugabilidad del mercado también está en constante cambio, y es exactamente ahí donde esta estrategia se destaca. La respuesta fluyó de manera natural, y en ese momento, el nerviosismo se convirtió en un poderoso determinismo. Y mientras hablaba, Valentina fue consciente de un cambio en ellos, casi tangible. Su interacción con Javier se tornó en un delicado baile, donde cada movimiento de uno parecía influir en el duelo substancial entre el pasado y el presente. Esa conexión nueva, cargada de desafío, la instó a confrontar no solo a Javier, sino también el miedo a convertirse en una versión conformista de ella misma. En la pausa que siguió a su última afirmación, se sumergió en la introspección. Valentina comprendió que, en su esfuerzo por encontrar un espacio de colaboración, había empezado a descubrir fuerzas que antes pensaba inalcanzables.
Su creciente confianza comenzó a sugerir que quizás no debía temer a los conflictos. Podían ser la puerta hacia un crecimiento visceral. Sin embargo, a medida que la reunión proseguía, la balanza entre la colaboración y la confrontación se hizo más frágil. La voz interna de Valentina se tornó insidiosa. ¿Qué pasaría si ceder en un solo punto significaba renunciar a una parte de su esencia profesional? Conciliar era vital, pero las formas de hacerlo eran diversas. La idea de perder autonomía le provocaba un escalofrío. Mientras la reunión se acercaba a su fin, Valentina propuso una estrategia adicional, un punto que podría integrar las inquietudes de Javier y al mismo tiempo mantener el corazón de su visión. Se sintió empoderada al hacerlo, y a su vez, la presión del ambiente la empujó hacia un límite que jamás había imaginado alcanzar. Con miradas mixtas en respuesta, la inminente decisión se palpaba en el aire. Javier, buscando su aprobación tácita, estaba al borde de aceptar. Pero antes de que pudiera procesar la situación, Valentina sintió una inusual mezcla de inseguridad y desafío en su interior. La línea entre el éxito y el fracaso nunca había estado tan estrecha. Las palabras de conclusión empezaron a fluir, pero antes de que pudiera hacerlas, una sombra de duda cruzó el rostro de Javier. Su mirada, aunque resguardada, transmitía una pregunta no verbal. ¿Qué tantas partes de sí mismos estaban dispuestos a sacrificar por un sueño conjunto? El reloj marcaba el final del encuentro, pero Valentina comprendió que la batalla por su autonomía estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba a desenterrar los terrenos más sólidos de su identidad profesional. Con un nuevo horizonte que se dibujaba, se cuestionó qué pasaría si el siguiente encuentro con Javier revelara una faceta de él que jamás había imaginado. La historia estaba aún en desarrollo, y con el eco de sus palabras resonando en la sala vacía, Valentina sintió que el verdadero desafío apenas daba sus primeros pasos. ¿Sería capaz de tomar el riesgo necesario y al mismo tiempo preservar su esencia? Esa pregunta vibraba en su mente, anticipando la revelación que estaba por llegar. El ruido del despertador resonó en la habitación y Valentina se desperezó con una mezcla de expectativas y nervios. Había llegado el día en que su propuesta, la culminación de sus esfuerzos y crecimiento personal, sería presentada ante el director de la universidad en una exposición que tenía por objetivo asegurar fondos para su proyecto de investigación social. Había trabajado incansablemente en cada detalle y la idea de materializar su visión finalmente la llenaba de determinación. Las experiencias recientes, su enfrentamiento con Javier, su decisión de enfrentar a Carla, todo había constituido una cadena de eventos que la llevaron a este punto decisivo. Todo lo que había superado no era fácilmente olvidable, esas memorias la empoderaban. Se miró en el espejo y al ver la confianza en su reflejo, comprendió que no era la misma mujer que había sido meses atrás. Había conquistado miedos, desmitificado traiciones y decidido tomar las riendas de su vida. Transcurrieron las horas en una danza de ansiedad y preparación. Llegó al auditorio lleno de estudiantes y académicos. Su corazón latía al ritmo de la emoción. Cuando llegó su turno, subió al escenario y por un momento, todo lo que había dejado atrás se disolvió. Se plantó firme y comenzó su exposición. Cada palabra pronunciada era un ladrillo en la muralla que había construido, y cada diapositiva presentada conducía su historia acumulada hacia un futuro resplandeciente. Mientras compartía su investigación, hablaba no solo de métodos y datos, sino también de su viaje personal. Su voz resonaba con la autenticidad que había cultivado a través de cada desafío. Al final de la presentación, los aplausos la inyectaron de una satisfacción inolvidable. No solo había compartido su propuesta, había expuesto su esencia y su evolución. La jefa de panel, impresionada por su presentación, se acercó a ella. «Valentina», dijo con una sonrisa, «lo que has mostrado hoy no es solo un proyecto valioso, es un ejemplo de resiliencia. Estoy feliz de decirte que hemos decidido financiar tu investigación. Nos parece que tu enfoque y dedicación tienen el potencial de generar un impacto significativo». Las palabras de validación reverberaron en su pecho y por primera vez en mucho tiempo, Valentina sintió que no solo había superado las adversidades, sino que había abierto las puertas a un futuro prometedor. La alegría invadió su ser. Había alcanzado un hito que hacía meses parecía inalcanzable. Más adelante,
Al salir del auditorio, recibió mensajes de apoyo de sus compañeros, recibiendo elogios por su valentía y logros. Las comparaciones con el pasado se volvieron evidentes. De ser objeto de crítica y chismes, ahora era reconocida por su contribución significativa en un ámbito que había valorado desde el principio. Este cambio se sintió como un renacimiento. Estaba lista para construir un camino guiado por su excelencia artística y compromiso educativo. Pero no solo era el reconocimiento académico lo que pulía su nuevo destino. En casa, la imagen de su pequeño ser que crecía en su interior florecía también. Valentina abrazó la idea de ser madre como un nuevo capítulo. Entendía que esto no era una traición a sus sueños, sino más bien un impulso hacia la creación de un legado que inspiraría a su futuro hijo. En ese momento, mientras contemplaba su futuro con confianza renovada, se sintió en paz. Valentina no solo había ganado un reconocimiento académico, había superado el miedo que la había mantenido cautiva. Estaba lista para avanzar, decidida a nutrir no solo su propia prosperidad, sino la de aquel ser que pronto llegaría a su vida. Este fin de su historia es en realidad el inicio de una nueva narrativa donde Valentina, fortalecida y segura, es la protagonista que siempre debió ser. Su viaje, marcado por traiciones y turbulencias, se transformó en un testimonio de superación y empoderamiento. A todos ustedes que han sido parte de esta historia, ahora es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, ya que realmente hace la diferencia, alimentando el algoritmo que nos ayuda a seguir compartiendo más relatos inspiradores. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver la conclusión de Valentina. Este es el momento de ser parte activa en esta comunidad de crecimiento y superación personal.